Ya está. Buenas noches con todos. El tema a tratar el día de hoy es sobre hablar un poco sobre hallux valgus y sus técnicas quirúrgicas. Como bien sabemos, esta patología es sobre todo un tanto incómoda para las personas que lo padecen, debido a que es generadora de mucho dolor, genera también incomodidad, sobre todo al usar el calzado por el roce que ésta provoca, y mucho problema estético, sobre todo en mujeres, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, esta patología se define como la deformidad en los pies que afecta al primer radio y está caracterizado por desviación lateral del primer dedo, ¿no? del hallux, y una desviación medial del primer metatarsiano. El metatarsiano se va hacia varo y el dedo gordo del hallux se va hacia valgo. De ahí su nombre hallux valgus. Eh, Hablando de las deformidades del conjunto de deformidades, porque es un conjunto que se puede manifestar en esta patología, tenemos, hay una deformidad en varo del primer metatarsiano. Voy a poner acá el puntero. Bien. Hay una deformidad en varo, se va hacia medial, la cabeza del primer metatarsiano. El dedo gordo se va hacia el valgo, o sea, hacia la parte externa, como podemos ver acá, en esta imagen sobre todo. Se forma el bunio. ¿Qué es el bunio? O el bunion o la eminencia medial, que es eh, con el mismo, la misma desviación del varo del primer metatarsiano genera una exostosis, un crecimiento óseo anómalo en esta zona, en la zona medial de la cabeza del metatarsiano. Añadiéndose o adhiriéndose también partes blandas como tejido osteofibroso, más que todo. También va a haber una artrosis de la primera metatarsofalágica, esto debido al cambio del centro de presión en esta articulación, que va a haber una artrosis en la parte lateral del primer meta. Dedos en martillo en algunos casos, callosidades, ¿no? Que se ven en la parte en la piel medial del pie. Hiperkeratosis también por el mismo roce de los zapatos genera una piel gruesa, una piel como de callo, ¿no? La metatarsalgia, sobre todo en los cuatro últimos dedos, ya que el centro de presión del primer dedo va a variar y los que van a propiciar mayor carga van a ser los cuatro últimos dedos, por eso es que va a haber un dolor en los diferentes metatarsianos. Y fractura por estrés del resto de los metas, como por la misma mecanismo del aumento de la carga en estos cuatro metas, se pueden fracturar por estrés también. Anatomía un poco tenemos que tener en cuenta, no, básicamente el primer dedo, que tiene su falange distal, su proximal, el meta, la cuña medial y el hueso escafoides. Tener en cuenta esa es la parte dorsal, la parte volar, la parte plantar, esto de acá, ¿no? Los sesamoideos. La cabeza del primer meta tiene dos sesamoideos, uno tibial, este de acá, y uno peroneo, que es este de acá, se va hacia el lado lateral, por el cual va a discurrir los dos vientres del flexor corto del dedo gordo. Van a discurrir uno por acá y uno por acá, ¿no? Van a hacer que este dedo gordo se flexione. Es el flexor corto, a diferencia del largo que viene desde la parte posterior de la pierna y pasa por su tentáculo tali y llega hasta el dedo gordo, ¿no? En este caso, en la fisiopatología, vamos a hablar mucho de esos sesamoideos con la relación que tiene con el músculo flexor corto del hallux. Acá también podemos ver, ¿no? Como les mencioné también, hay estrecha relación de ese músculo flexor corto con los sesamoideos y tenemos acá, ¿no? La cabeza medial del flexor corto y la cabeza lateral del flexor corto. Tenemos también al músculo abductor del hallux, que va a abducir este dedo gordo, y el músculo aductor
que está en el lado lateral, que va a generar esta aducción del dedo, ¿no? También importante, en esta parte medial tenemos dos ligamentos principales, parte de la cápsula también, ligamentos que van a estar y van a dar estabilidad medial ante la deformidad que se provoca en esta patología, que es el ligamento capsular medial en su porción principal y el ligamento capsular medial en la porción accesoria, que es el ligamento que va hacia el sesamoideo medial. En la parte muscular, como ya les había mencionado, el flexor largo del hallux y el corto del hallux que pasa sus vientres musculares por sobre los sesamoideos, ¿no? Y generan esta flexión del dedo. Un poco de fisiopatología, tenemos que al generar o al comenzar a formarse o a desviarse en valgo la primera articulación metatarsofalangica, va a comenzar un círculo vicioso en el cual aproximadamente entre 30 a 35 grados de este ángulo metatarsofalangico, perdón, va a generar un movimiento anormal de pronación de este dedo gordo del hallux. Y al pronarlo, va a conllevar a diferentes cambios en la anatomía. Esta pronación va a generar que el abductor, que lo tenemos en la parte acá medial, del dedo gordo, como va a estar pronado, va a ejercer una acción plantar. Lo que estaba en la parte medial, al pronarse, se va a ir hacia la parte plantar y no va a hacer su acción normal o esta es la acción que hacía el contrapeso de esta patología, ¿no? Luego, cuando ya tenemos esta desviación, la única estructura que va a retener que siga o va a impedir que siga avanzando esta posición anómala va a ser los ligamentos, la cápsula, perdón, medial en las porciones cápsulo-sesamoidea y cápsulo-falángica. Estas progresivamente o paulatinamente se van estirando y van volviéndose más laxas y van a impedir, ya no van a impedir que esta articulación siga yéndose al valgo, ¿no? Por la otra parte, tenemos acá el aductor del dedo gordo, ya no va a tener la oposición del abductor y va a seguir traccionando el dedo gordo hacia el valgo, ¿no? Con el consiguiente estiramiento aún mayor de la cápsula, ¿no? Especialmente en la parte cápsulo-sesamoidea. El ligamento capsular ya se va debilitando poco a poco y hace que la cabeza del metatarsiano se desplace medialmente. Esta cabeza se va a desplazar más aún hacia medial y al propiciar este desplazamiento, los sesamoideos también van a desplazarse. De lo que estaban en esta posición, los dos van a desplazarse hacia la parte lateral, hasta el punto de que el sesamoideo peroneo se va a ver luxado o entre las dos cabezas de los metatarsiano 1 y metatarsiano 2. Como podemos ver acá también en esta imagen, al propiciarse esta pronación y al perder la contraparte del abductor, el aductor va a seguir traccionando hasta el punto que los sesamoideos se vayan hacia la parte externa, hacia la parte lateral, ¿no? Como vemos en esta segunda imagen. Y van a propiciar un daño en la cresta intersesamoidea, que es la que los mantiene, por así decirlo, en su lugar. Va a haber una erosión y se va a aplanar esta cresta y se van a luxar, sobre todo el sesamoideo lateral. En cuanto a factores de riesgo, tenemos factores extrínsecos e intrínsecos. El extrínseco tenemos al calzado y pacientes que realizan sobrecarga y los pacientes que tienen mucho peso también. Factores intrínsecos tenemos los factores hereditarios, el sexo predominantemente femenino, más o menos 8 o 9 a 1 por varón, la actitud ligamentaria, edad entre 40 y 60 años, metatarsus primus varus, hipermovilidad de la metatarsofalangica, pie plano y retracción del tendón de Aquiles.
Para el diagnóstico tenemos la parte clínica y la parte imagenológica. En la parte clínica debemos inspeccionar, ver ectoscópicamente el dedo, cómo está, cuán deforme se encuentra, y palparlo, si es que no hay ningún punto doloroso, o si es que no hay una lesión o una herida o una infección activa que nos contraindique la parte quirúrgica, ¿no? En la parte de imágenes, en cuanto a la radiografía, podemos sacar una radiografía anteroposterior, lateral o axial. En estos casos la axial nos va a ser de mucha ayuda, ya que va a ver cuán luxado se encuentre sobre todo el sesamoideo peroneo, el sesamoideo lateral. En las medidas radiográficas tenemos dos básicas: el ángulo de hallux valgus o el metatarso falángico, que es normal si es que es menos de 15 grados. Este de acá, ¿no? Entre el hallux y el metatarsiano. Tiene que ser menos de 15. Y el ángulo intermetatarsiano, que es este de acá, esta angulación entre el primer meta y segundo meta, que tiene que ser menos de 9, lo normal. Respecto a estos ángulos y a la deformidad que uno puede evidenciar radiológicamente, se clasifica según Manchester en leve, moderado y severo. En el leve tenemos un ángulo intermetatarsiano menor de 15 grados, un ángulo metatarso-falángico menor de 30 grados, y va a haber subluxación sesamoidea. En el moderado, un ángulo intermetatarsiano entre 15 y 18, ángulo metatarso-falángico entre 20 y 40, y el sesamoideo lateral luxado entre el 70 al 100%. El severo, cuando ya hay un ángulo intermetatarsiano mayor de 18 a 20, ángulo metatarso-falángico mayor de 40, hablamos de una deformidad ya muy aparatosa, y el sesamoideo lateral luxado al 100%. Podemos ver acá esta imagen, ¿no? Y es una deformidad severa. También hay una clasificación de Mann y Cowling que es parecida a la de Manchester, solo que toma más que todos los ángulos, ¿no? En leve, cuando es intermetatarsiano de menor de 11, el metatarso-falángico menor de 20, moderado entre 11 y 18 el intermetatarsiano, el metatarso-falángico entre 20 y 40, y severo cuando el intermetatarsiano es mayor de 16 a 18 y el metatarso-falángico mayor de 40. En el tratamiento conservador, básicamente se le da alivio a la sintomatología del paciente. No se va a corregir de por vida, por así decirlo, la parte estética, salvo que con algunas férulas que nos podría ayudar, pero es de manera provisional. El tratamiento conservador se debe dar por un tiempo prudencial o antes de decidir la conducta operatoria. Se habla un promedio de 5 o 6 meses aproximadamente. Esto va a ayudar al alivio de los síntomas. Se puede ayudar ¿cómo? Con infiltración articular de corticoides, sobre todo para el tema del dolor y inflamación, plantillas antiálgicas o férulas diurnas o nocturnas. También es acá muy hablado sobre las plantillas de descarga metatarsal, que también ayudan justamente a prevenir las fracturas por estrés de los últimos metatarsianos y les brinda alivio del dolor al paciente. En cuanto a la parte quirúrgica, que es la que nos interesa, bueno, las indicaciones cuando el tratamiento conservador no se puede realizar cuando hay persistencia de dolor que interfiere en la actividad diaria a pesar del tratamiento conservador, cuando hay una deformidad moderada, severa, y cuando el tratamiento conservador falla. El objetivo del tratamiento quirúrgico es aliviar los síntomas, restaurar la función y corregir la deformidad. Las contraindicaciones del tratamiento quirúrgico: infección activa del pie o insuficiencia vascular grave. Bueno, este es un cuadro en el cual nos resume los procedimientos que se puede realizar en el hallux valgus. Se dividen en tres, ¿no? Procedimientos netamente aplicados al hueso, procedimientos que combinan partes blandas con hueso y procedimientos netamente de partes blandas. En netamente partes blandas tenemos el procedimiento de la bunionectomía de McBride. En los combinados de partes blandas y óseas, la artroplastía de recesión de Keller y la técnica modificada de Keller. En los procedimientos óseos tenemos la osteotomía del metatarsiano, se subdivide en distal y proximal. En la distal tenemos la osteotomía de Mitchell, la osteotomía de Chevron distal, porque también hay Chevron proximal, y la osteotomía de Reverdin. En la proximal tenemos la osteotomía creciente proximal y la proximal de Chevron. Tenemos también osteotomía de la cuña medial, osteotomía de la falange proximal, que es la de Akin, técnica de Akin,
artrodesis de la primera articulación metatarso-falángica y artrodesis de la primera articulación metatarso-cuneiforme. Esas básicamente son técnicas ya de salvataje como último recurso y cuando es una deformidad muy severa e incapacitante para el paciente. Ese es un cuadro tipo que nos muestra las osteotomías, sobre todo, bueno, la proximal, que es la de Akin, hay una que es la exosteotomía, que es la parte de la remoción del bunion, la de Chevron proximal, la de Mitchell y la osteotomía proximal que se realiza. Este es un cuadro resumen que nos muestra según la angulación del hallux, el procedimiento más idóneo a realizar. Cuando el hallux valgus es menor de 25 grados y la articulación es congruente, se puede realizar una osteotomía en V invertida de Chevron, una osteotomía de Mitchell. Cuando no es congruente la articulación o está sublusada, se debe hacer una realineación distal de tejidos blandos con la de McBride, o la osteotomía V invertida y la osteotomía de Mitchell también, son opciones. Cuando el hallux está entre 25 y 40 grados, si la articulación es congruente, una osteotomía de V invertida con técnica de Akin, con una resección proximal, con una cuña proximal, o la osteotomía de Mitchell también. Cuando no es congruente, la de McBride modificada, o la osteotomía de Mitchell. Cuando el hallux valgus es de 25 a 40 y es grave, con mucha manifestación clínica, y la articulación es congruente, se puede hacer doble osteotomía de Akin y en V invertida juntas, osteotomía de Akin y de primer metatarsiano, osteotomía cuneiforme, y si la articulación no es congruente, se debe hacer una realineación de tejidos blandos, o sea, la de McBride, asociada a osteotomía proximal, o osteotomía semilunar de primer metatarsiano, o una osteotomía cuneiforme de apertura de la cuña medial. Bueno, hablando de los procedimientos más utilizados y más importantes, tenemos el de partes blandas, que es el de McBride modificado. Para este procedimiento tenemos que tener en cuenta, bueno, se va a hacer sobre la parte medial del primer dedo, y tener en cuenta, sobre todo, mucho cuidado con la rama superficial del nervio peroneo, del peroneo superficial. Bueno, se comienza con una incisión con los extremos hacia la parte dorsal, incurvándolas ligeramente, ¿no? En algunos casos también, para evitar el plano internervioso, se puede hacer una disección en una curva hacia la parte dorsal. Posteriormente, abriendo la piel, ya se encuentra con la parte capsular, y esta cápsula debe ser incidida en un plano de 3 a 4 milímetros plantar, o sea, hacia abajo de la incisión, 3 a 4 milímetros debajo del comienzo de la incisión. Continuando, ya se puede apreciar, una vez abierta la cápsula, se aprecia la articulación metatarsofalágica, y se debe abrir la cápsula cuidadosamente para no elongarla más de lo que ya está, ¿no? Posterior a la apertura de la cápsula se observa el buño y se extirpa esta eminencia, ¿no? Teniendo mucho cuidado de no inclinar mucho hacia la diáfisis, el escoplo, para no realizar o propiciar fracturas iatrogénicas, ¿no? Después, asociado a este procedimiento, se le realiza otra incisión, una segunda incisión, evitando la rama del nervio peroneo profundo, y se realiza entre el primer y segundo metatarsiano, precisamente en el borde medial de la segunda falange, para así poder exponer el tendón del aductor, el cual va a ser extirpado para que no siga traccionando hacia el valgo al primer dedo. Posterior a la liberación del aductor, también se realiza en algunos casos la sesamoidectomía del sesamoideo lateral, ¿no? Para evitar también un poco la deformidad de esta articulación. Y posteriormente, para cerrar ya la incisión medial, se hace una aplicatura, como podemos ver en esta imagen. Como la cápsula en la fisiopatología se elonga,
hacemos una aplicatura de esta cápsula para tensarlo un poco y así evitar que quede laxo, ¿no? Y que le dé mejor estabilidad a la articulación. Antes de hacer la aplicatura, se recomienda colocar en válvulo el primer dedo a unos 10 grados aproximadamente para que cierre bien la cápsula y no generar lo contrario, que es una deformidad en hallux valgus después de este procedimiento, ¿no? Como podemos ver acá. El dedo se va hacia la parte medial, se va hacia el varo. Ya. Otro procedimiento, ya que es que implica lo que es parte ósea y partes blandas, es la artroplastia de resección de Keller. En este procedimiento, lo que se va a hacer es una resección de la base de la falange proximal y a la par la tenotomía del aductor, del tendón aductor del dedo gordo, para así poder tener una mejor estabilidad. Y también a la par a eso se realiza la extirpación de la eminencia medial, como podemos ver acá. Eso se puede estabilizar con unos Kirchner delgados para que mantenga su alineación correcta. En algunos, básicamente esta técnica se realiza en pacientes que tengan un severo ángulo del hallux, pero no un ángulo intermetatarsiano severo. ¿Por qué? Porque si está muy en varo el primer meta, va a ser muy difícil mantener como podemos ver acá, ¿no? Va a ser muy difícil mantener esta reducción y los Kirchner pueden ceder, ya que el primer meta los va a ir doblando o van a ir perdiendo su fuerza poco a poco. Acá podemos ver una imagen de una paciente con hallux de 70 años, con hallux grave y formación de bursitis, podemos ver acá, ¿no? Acá se puede apreciar cómo se corrigió la deformidad después de la artroplastia de resección de Keller. Y esta es una radiografía en carga pre y este se encarga postoperatoria. Vemos cómo no hay un gran ángulo intermetatarsiano, pero sí un gran ángulo del hallux, que este sí se corrigió casi en la totalidad después de este procedimiento. Procedimiento de partes blandas y procedimiento óseo. Hablando sobre los procedimientos netamente óseos, tenemos la osteotomía en B invertida, la osteotomía de Chevron. En este caso, la osteotomía se va a realizar, bueno, el abordaje es parecido al de McBride, igual teniendo en cuenta la rama del nervio perineo superficial, y exponiendo la cápsula para poder ver la articulación. En estos casos, se va a hacer la incisión y se propicia para iniciar la extirpación de la eminencia medial, pero teniendo cuidado con el escópulo, como les había mencionado, no dirigiéndolo hacia la diáfisis, sino dirigiéndolo hacia la parte, o sea, del lateral a medial para no irse hacia la parte lateral de la diáfisis. Bueno, prosiguiendo con la técnica, tenemos que la osteotomía en sí se va a realizar lo más distal posible al metatarsiano, en el hueso esponjoso, no en el hueso cortical como vemos en esta imagen, que es incorrecto, para que le dé mejor estabilidad. Más o menos entre 4 o 5 milímetros de la articulación se puede proceder a la osteotomía. En esta imagen vemos que se realizó la osteotomía dirigiéndose más o menos 30 grados hacia la parte dorsal, en la parte superior, ¿no? Y 30 grados hacia la parte plantar, en la parte inferior, generando así un ángulo entre 50 y 60 grados aproximadamente. No, incorrecto es un ángulo muy alto, ya que la estabilidad es inversamente proporcional a la angulación. Entonces, en esta imagen podemos apreciar también ya una vez que se realizó la osteotomía y teniendo mucho cuidado de no lesionar o no incidir mucho
en la cápsula posterolateral y lateral para no dejar desprovisto de irrigación a la cabeza del metatarsiano que se está desplazando. Hacemos un desplazamiento más o menos no más del 40% de todo el ancho del meta. Y más o menos se dice entre 3 a 4 milímetros de desplazamiento de medial hacia lateral. Teniendo en cuenta también que el fragmento, como podemos ver acá, no esté rotado, como se ve en la imagen. Posteriormente, se prefiere, ¿no?, estabilizar la parte proximal con una pinza de puntas y con el dedo del cirujano ir empujando progresivamente hasta llegar al punto deseado. Después ya se comienza a hacer la resección de la parte del proximal del metatarsiano que quedó libre, ¿no? Como vemos acá también, incorrecto es desplazarlo mucho, ¿no? Que sobrepase el 40% del todo el ancho de la diáfisis. Otra cosa, me olvidaba. Antes de cerrar cápsula en este procedimiento, se debe ver si es estable la osteotomía o no es estable. Si es que es estable, se deja así tal cual, sin ser fijada, pero si esta osteotomía es inestable, se moviliza mucho, le podemos poner 2 tornillos de pequeños fragmentos para estabilizarla, ¿no? Otro procedimiento sobre hueso es la osteotomía de Akin, que es la osteotomía en la falange proximal, perdón, que más o menos la cuña va a ser de aproximadamente cerca de 10 milímetros y va a ser una osteotomía en cuña de cierre, ¿no? Como podemos apreciar acá, y se estabiliza con un tornillo. Acá no, esta osteotomía en cuña de cierre va a hacer que el interfalángica, esta angulación, disminuya porque se va a ir a la parte medial. Y esa es la imagen pre y esta es la imagen post. En algunos casos, si es que es estable, se puede también dejar desprovisto de fijación. Otro tipo de osteotomía es la de B invertida y la de Akin asociadas. Es prácticamente hacer los dos procedimientos juntos, ¿no? Se hace la de B invertida, se desplaza progresivamente, teniendo mucho cuidado de no desplazarla mucho y no dejarlo desprovisto de irrigación al fragmento de la cabeza del meta, y se puede fijar con una aguja Kirchner de 1.1 milímetros, ¿no? Para que esta no se movilice. Y en la parte de la falange proximal, la osteotomía de Akin también, teniendo en cuenta que es una osteotomía en cuña de cierre, ¿no? La osteotomía de Mitchell, ese tipo de osteotomía, bueno, más que todo va a consistir en la extirpación de la eminencia medial, como podemos ver acá. Se extirpa la eminencia medial, se hace una osteotomía de la porción distal de la diáfisis del primer metatarsiano, de la parte diafisaria del primer meta, como podemos ver acá. Se hace un desplazamiento lateral y la angulación del fragmento de la cabeza, ¿no? Asociado a una capsulorrafia, puede ver acá, se hace una capsulorrafia medial, y esto nos va a ayudar también a corregir ángulos intermetatarsianos altos y ángulos también interfalángicos altos. En la osteotomía de Reverdin tenemos que hacer la osteotomía que, al igual que la anterior, se va a asociar a la resección de la eminencia medial, y va a ser una osteotomía distal en cuña de cierre, pero no de la falange, sino de la parte distal del metatarsiano. Esta cuña mide aproximadamente 5 a 6 milímetros y al cerrarse va a ayudar a la corrección de este ángulo de hallux elevado, ¿no? Las osteotomías dobles del primer metatarsiano también son útiles, pero en casos ya muy severos, puesto que vamos a corregir el metatarsiano y la falange. En estos casos, como podemos ver en esta imagen, ¿no?, se hace una osteotomía que va a corregir la parte proximal y va a corregir la parte distal. Así, una en cuña de cierre y otra
una encuña de apertura y una encuña de cierre, que va a propiciar la alineación o la corrección de esta angulación, ¿no? Otro procedimiento también que nos ayuda es la osteotomía de la cuña medial. Como sabemos, ¿no? Esta cuña mide aproximadamente 2 centímetros. Tenemos que ir en el centro o sea, más o menos al centímetro de la cuña, en el centro, podemos proceder a hacer esta osteotomía. Y más o menos la cuña va a ser de 10 milímetros. Esta corrección o va a ser que o sea, de la parte proximal se corrija todo el ángulo del hallux y parte del ángulo intermetatarsiano, ¿no? Acá podemos apreciar una imagen de un metatarsus primus varus, y después de la osteotomía en cuña de apertura de la cuña medial, se realinean los tejidos blandos también, como podemos ver acá, ¿no? Que se le resecó la eminencia medial y se procedió también a la resección, a la aplicatura capsular, y posteriormente a los 18 meses, ya durante la revisión, o sea, el post del paciente, se vio que se corrigió esta angulación, sobre todo el ángulo del hallux, ¿no? Como podemos ver acá, que disminuyó bastante respecto al basal. Procedimientos de salvataje, sobre todo la artrodesis de la primera articulación metatarso-falángica. Las indicaciones, bueno, son indicaciones claras y precisas, ¿no? Como por ejemplo deformidad grave, como cuando hay un ángulo intermetatarsiano mayor de 20 a 22 grados, ángulo de hallux valgus mayor de 45 grados y pronación grave del dedo gordo que lleve a una luxación mayor del 100% del sesamoideo peroneo, e incluso también del sesamoideo tibial. Artritis degenerativa con hallux valgus, deformidades leves a moderadas cuando la movilidad de la primera metatarsofalágica está limitada y dolorosa, sobre todo en artrosis severa. Hallux valgus recidivante, hallux valgus debido a desequilibrio muscular, sobre todo en pacientes con trastornos neuromusculares como parálisis cerebral. Hallux valgus postraumáticos con lesión grave de las estructuras capsulares mediales, y hallux valgus con pacientes artritis reumatoidea. El procedimiento básicamente es la unión de esta articulación, teniendo en cuenta más o menos calculando la angulación posterior de cómo va a quedar, ¿no? esta articulación. Y en algunos casos lo pueden fijar netamente con Kirchner, o en algunos otros casos se menciona que puede ser una placa de pequeños fragmentos la que puede sostener desde dorsal esta artrodesis, ¿no? Tener en cuenta también que más o menos va a haber unos 30 grados de flexión dorsal respecto a la diáfisis del metatarsiano, y a unos 10 a 15 grados de flexión dorsal en relación con el suelo, ¿no? Como podemos ver acá. Y otro procedimiento también es la artrodesis de la primera articulación metatarso cuneiforme, es el procedimiento de Lapidus, en el cual se va a, bueno, concomitantemente también se puede añadir la resección de la eminencia medial para generar una corrección de partes blandas del ángulo del hallux, y también se va a artrodesar esta articulación puño metatarsiana para disminuir la angulación, sobre todo el índice el ángulo metatarso, el intermetatarsiano, perdón. Se puede también posteriormente anclar o colocar tornillos de pequeños fragmentos, uno que va desde la parte medial hacia lateral, del primero al segundo meta, y otro que va de dorsal a plantar, que va a ser desde la cuña hacia el primer meta, para fijar adecuadamente esta artrodesis, ¿no? Y que no se movilice. Como conclusiones tenemos que esta patología es una de las deformidades más comunes y frecuentes del pie. Es causa o es vista comúnmente en adolescentes y mujeres que se vuelve sintomática en la edad media, sobre todo cursan con mucho dolor. Se puede tratar de forma conservadora si se diagnostica precozmente con ángulos bajos.
El tratamiento quirúrgico es la única opción si la deformidad ya está presente, y las técnicas son más de 130 que hay disponibles actualmente, pero se debe realizar, como siempre, ¿no? La que el cirujano más domine, en la que más tenga pericia. Bueno, eso es todo lo que quería presentar. Muchas gracias. Bien, Jorge. Si hay alguien que desea hacer algún comentario o alguna pregunta. Si me permite, buenas noches. A mí me gustaría hacer un comentario. Luis Andrito, adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. En efecto, las técnicas quirúrgicas del hallux valgus son múltiples, ¿no? Y tal como lo mencionaba en la conclusión, Jorge, uno debería, digamos, tener la capacidad de poder resolver esto empleando una sola técnica con la mejor que uno se pueda adaptar, con la que uno tiene una mayor destreza y con la que también uno ha podido conseguir de repente mejores resultados, ¿no? Hay en efecto muchísimas técnicas quirúrgicas. Lastimosamente, en nuestro medio, una de las cuestiones, como siempre, limitantes en este tema es la parte económica, y a veces no podemos realizar las técnicas apropiadas debido a los costos que estos también representan, ¿no? Yo en lo personal me gusta mucho hacer la técnica de SCARF. Es una técnica que, eh, pues la verdad, desde que la aprendí me ha parecido bastante interesante los resultados que he conseguido. Si bien no son una infinidad de pacientes, pero los que he tenido la oportunidad de operarlos, pues no he tenido recidiva. Yo ya la vengo empleando por lo menos a un aproximado de entre 8 y 10 años más o menos esa técnica, ¿no? Y, y también porque pues permite hacer con elementos que no son tan costosos, son un par de tornillitos y la sierra, ¿no? Que sí, la sierra representa a veces un costo un poco más alto. Pero sí, en efecto, hay que buscar una técnica que nos ayude a solucionar estos problemas, y siempre hay que, como en todos los procedimientos quirúrgicos, hay que conversarles a los pacientes que fundamentalmente nosotros lo que hacemos eh, es una técnica para mejorar la funcionalidad del pie y no tanto pensando en cuestiones estéticas, ¿no? Siempre la indicación, como se menciona en la literatura, en la resolución de los hallux valgus, es cuando estos ya nos representen pues problemas de dolor o problemas de lesiones dérmicas o hipertrofia de tejido que realmente sean complicados, incluso el uso cotidiano del calzado, ¿no? Así que pues bastante interesante, pero una patología que puede resolverse de muchísimas maneras, ¿no? Muchas gracias. Bien, gracias, gracias, Andrito. ¿Alguien más? Bueno, este tema del hallux valgus es un tema bastante simpático. Yo lo pongo dentro del grupo de las misceláneas.
justamente es el grupo que se presentan y se presentan fundamentalmente en cierto grupo de personas, fundamentalmente la del sexo femenino, mujeres, y que por razones que ya conocemos y están bien descritas en una pequeña cantidad de tipo genético y en otra por cuestiones de tipo ambientales, uso de calzado y en fin, ese tipo de cosas, se presentan. Y siempre consultan, y lo consultan casi en la edad adulta. Pocas veces me han consultado esto a mí en edades tempranas, a pesar de que se describe. Y lo que yo aprendí a cómo enfrentarme con esto era haciéndole las radiografías y haciendo las mediciones de los ángulos. Definitivamente, eso fue lo primero que hice y saber bien cuándo había esa tendencia a que se angule más, a que se presente más deformidad y en fin, todas esas cosas. La segunda cosa que he aprendido es que esto requiere de un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador no corrige definitivamente el problema. Solamente lo único que podría tratar es en base a un proceso inflamatorio, desinflamar, darle un poquito de descanso, pero no corrige. Es conforme se ha enfocado acá. El problema es un desequilibrio de fuerzas, ahí empieza. Desequilibrio de fuerzas tendinosas, musculares, y que poco a poco va entrando dentro de un círculo vicioso, de un tobogán, porque se van agregando otros factores que colaboran y van haciendo mayor la deformidad, hasta que pueda convertirse esto en una situación de tipo muy dolorosa e incapacitante. Por eso es que uno tiene que conversar con el paciente para saber cuál es el estilo de vida que tiene y qué es lo que desea realmente. Entonces, lo has descrito muy bien ahí cuál es el objetivo del tratamiento. Pero creo que también existe por ahí, yo lo tenía, bueno, ahora ustedes podrán entender de que ya no hay tanta práctica quirúrgica, pero yo tenía una plantilla en donde me decía qué tipo de técnicas podría utilizar cuando yo encontraba la mayor deformidad en los determinados ángulos. Entonces, tenía mi cartilla, echaba una revisión, pero también les voy a decir de que lo que más he utilizado yo es la de técnica de Chabrón, desde cuando esto eh, lo propusieron como una de las técnicas. No he tenido dificultades y casi siempre he entrado yo con alternativas, siempre con una o dos alternativas. Muchas veces un paciente no bien estudiado, por favor, eso es también una cuestión, no bien estudiado, en el momento tenía que hacer las correcciones que tenía que hacer. Haciendo rotación en un hospital fuera del país, tuve la oportunidad de observar cómo trabajaba uno que se dedicaba exclusivamente a patología del pie. Y él hacía muchas cirugías de este tipo. Pero me quedaba siempre una duda respecto al tratamiento de los sesamoideos. O sea, ¿qué era lo que hacía con los sesamoideos? Porque solamente una técnica habla que de repente uno puede hacer una liberación o resección y todo ese tipo de cosas, pero las demás técnicas pocas veces hablan de los sesamoideos. Y yo le preguntaba, ¿y qué pasa con los sesamoideos? Lo único que hacemos, me dice, es liberar y solito se acomoda. Bueno, la verdad es que no se me ocurrió investigar más cosas. Pero valdría la pena saber, bueno, se conoce cuál es la función todo, pero ¿qué es lo que pasa con los sesamoideos? Existen también otros interrogantes ahí que uno debería de empezar a manejarlos. ¿En qué situación se encuentra ahora la cirugía percutánea? Yo recuerdo también hace un buen tiempo, hace como unos tal vez 15 o 20 años, en un congreso de traumatología, uno de los ponentes
presentó una técnica percutánea y esto lo hacía verdaderamente con una pequeña incisión y hacía osteotomías incluso con una broca muy pequeña, a solo broca, pero sí se guiaba y pasaba sus alambres, no sé. La verdad es que desconozco hasta dónde se ha avanzado en esto y cuáles son los resultados. Y también otra de las cosas que creo de que podría estar en controversia en este tipo de cosas es cuáles son las complicaciones, porque existe una serie de complicaciones. Si bien es cierto, las recidivas en aquellos pacientes en que se trabajó solo parte blanda, y estoy refiriéndome pues a McBride o de repente a la osteotomía de Keller, todo eso, que también lo hemos manejado, sí habían, nuevamente se volvían a presentar estos problemas. Pero ¿qué pasa con las otras, las que hay osteotomías, hasta dobles osteotomías, en fin? ¿Qué sucede con eso? ¿Cuáles son las complicaciones? Porque yo he visto de alguna manera un reporte donde presentaban complicaciones bastante severas, qué sé yo, dedos en forma de plátano o dedos rígidos, con un varo, pero ya ni siquiera el valgo, sino un varo, pero tremendo, con acortamientos adicionales más de lo debido. Entonces, por eso es de que yo considero de que el tratamiento debe ser en base también al estudio radiográfico que se haga, con la medición de los ángulos, con el conocimiento de la longitud de los metatarsianos, porque eso van a contribuir de alguna manera también al toma de decisiones de cuál es la mejor técnica quirúrgica. Estoy completamente de acuerdo en que lo mejor que uno puede hacer es hacer lo que uno mejor sabe hacer. Así que más vale el diablo por viejo que el diablo por mismo diablo. Entonces, hay ciertas cosas que sí, definitivamente, si a uno le va muy bien con una técnica, pues no debe cambiar, sino más bien, de repente, hasta estudiarla mejor, mejorarla y, bueno, ver alguna situación adicional. Ha sido una exposición bastante interesante, Jorge. Te lo digo sinceramente, bastante interesante. Nos has hecho recordar una serie de cosas, una serie de factores. Yo no sé cuánto nos puede ayudar las clasificaciones que hay. Has repasado dos clasificaciones. Yo conocía bien la de Manchester. Y que sí tomaba en consideración, pues, sobre todo las imágenes radiográficas o las mediciones mismas que uno podía hacer. Y bueno, también se conoce que mientras mejor o más cerca se actúe sobre la deformidad, o sea, haciendo osteotomías, las correcciones van a ser mucho mejor. Van a tener mejores resultados, definitivamente. Eso también, hasta buenas conclusiones pueden ser en lo descrito. Muy bien, te felicito, Jorge. Si hay algunas otras opiniones. Bien, si no hay más, vamos a dar por terminada la reunión.